Bienvenidos a Easy Econometrics, su canal virtual de econometría. En este video vamos a realizar un análisis de heterocedasticidad en Stata. Supongamos que Aladino y Yasmín quieren comprar una casa. Ellos están buscando una propiedad en la playa, en el desierto, en el bosque y en el centro de la ciudad, con las siguientes características. Quieren que tenga 3 habitaciones, que el tamaño del lote sea de 2.950 metros cuadrados y que los metros cuadrados de la casa sean de 1.850. En base a estos datos, ¿cuál será el precio? Para ello piden ayuda al genio. Este muy rápidamente realiza una muestra de 88 observaciones, en el cual recoge varias características de las casas. Entonces, este se los pasa a Aladino y Yasmín y ellos van a su programa de Stata para realizar el análisis de regresión y predecir el precio de las casas. A continuación tenemos el modelo para predecir los precios de las casas en Stata. Primero, realizamos una estadística descriptiva de la base de datos. Tenemos que existen 88 observaciones y que el precio medio de las casas es de $293.54, con una desviación estándar de más o menos $102.71. El precio mínimo de una casa es de 111 y el precio máximo es de 725. Todo esto en unidades de miles de dólares. También tenemos la variable independiente del tamaño del lote, el cual la media del tamaño es de 9.019 metros cuadrados. También tenemos los metros cuadrados, siendo la media de este 2013, y el número de habitaciones. Como media son 3 habitaciones por casa, en el cual mínimo tiene 2 habitaciones y máximo 7 habitaciones. Continuando con el ejercicio, vamos a realizar el modelo de regresión lineal. Para ello, utilizamos la función reg, seguido del precio, que es la variable dependiente. Luego ponemos las variables independientes del tamaño del lote, los metros cuadrados y el número de habitaciones. Tenemos los siguientes resultados. Vemos que el número de observaciones es de 88. La prueba F es de 0.0000, lo cual es menor a 0.05. Esto significa que es estadísticamente significativo. Tenemos un R cuadrado ajustado de 0.6607, es decir, de un 66.07%. Esto quiere decir que la variabilidad de la variable dependiente está explicada por las variables independientes en un 66.07%. Esto es un valor muy alto, lo cual nos da una razón más para decir que las variables independientes son estadísticamente significativas para explicar la variable dependiente. Además de ello, podemos ver los coeficientes de forma individual. Vemos que el tamaño del lote tiene un p-valor de 0.002, lo cual es menor a 0.05, con lo cual también nos dice que es significativa esta variable. También tenemos los metros cuadrados, con un valor P menor a 0.05, es decir, es más significativo aún que la variable independiente anterior. Ahora, el número de habitaciones tiene un valor P de 0.128, lo cual es mayor a 0.05. Esto nos da un indicio de que esta variable no es estadísticamente significativa para explicar la variabilidad en el precio. Vemos que todos los valores P están dentro del rango del coeficiente de intervalo del 95%. Entonces, podemos decir que este es un modelo de regresión lineal que se encuentra muy bien. Para continuar, vamos a realizar el cálculo de los residuos. Para ello, vamos a dar clic en este código utilizando la función predict. Vamos a predecir los residuos. Seguido de esto, vamos a graficar los residuos y la variable independiente de metros cuadrados. Podemos ver que en el eje de las Y tenemos los residuos y en el eje de las X tenemos el tamaño de la casa en metros cuadrados. Cada observación se encuentra muy dispersa, es decir, no está de forma constante, con lo cual esto nos da un indicio de heterocedasticidad. Ahora vamos a graficarlo de otra forma. Vamos a realizar el gráfico de los residuos y los valores predichos, es decir, las Y estimadas. Vemos de igual forma que se encuentran muy dispersas las observaciones, no se encuentran de forma constante, por un lado suben, por otro lado bajan, y esto también nos da un indicio de heterocedasticidad. Ahora, ¿cómo podemos detectar esta heterocedasticidad de forma más precisa? Vamos a utilizar la prueba de Breuch-Pagan, en donde si el valor P de la prueba es menor que 0.05, existe evidencia de heterocedasticidad. Para ello, primero vamos a generar los cuadrados y la interacción de las variables independientes. Aplicamos el siguiente código y luego realizamos el modelo de regresión normal para poder aplicar los siguientes códigos. Lo que estamos haciendo es generar residuos y valores predichos y luego elevarlos al cuadrado.
Por ejemplo, vamos a predecir el residuo 1, lo vamos a llamar así, y vamos a generar el cuadrado de estos residuos, que va a ser igual a los residuos elevado al cuadrado. Luego predecimos el modelo de regresión lineal y también el cuadrado de los valores predichos. Ahora sí, realizamos la regresión para el test de Breuch-Pagan. Pues se trata básicamente de hacer una regresión como variable dependiente el cuadrado de los residuos y como variables independientes el tamaño del lote, los metros cuadrados y el número de habitaciones. El número de variables independientes son 3, entonces vamos a generar una variable que se llame K1 que sea igual a 3. Hecho esto, vemos los resultados. Tenemos que para la regresión del residuo elevado al cuadrado con respecto al tamaño del lote, los metros cuadrados y el número de habitaciones, tenemos un valor P menor a 0.05, lo cual es estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables independientes del tamaño del lote, los metros cuadrados y el número de habitaciones afectan a los residuos, es decir, si existe una heteroscedasticidad, ya que estos residuos van a tener una varianza que no va a ser constante, es decir, va a variar con respecto a cada observación. Lo que queremos aquí es que sea mayor a 0.05 para que nuestro modelo se encuentre bien. En este caso, como es menor a 0.05, el modelo está mal y tenemos que solucionar esta heteroscedasticidad. Ahora otra forma de detectarlo es mediante la prueba F y la prueba del multiplicador de Lagrange para la heteroscedasticidad. Para ello, corremos este código y vamos a ver que para el caso de la prueba F, el p-valor es menor a 0.05, lo cual es un indicio de heteroscedasticidad. Y con respecto al multiplicador de Lagrange, de igual forma es menor a 0.05, con lo cual es un indicio de que existe heteroscedasticidad en este modelo. Otra forma de detectar la heteroscedasticidad es mediante la prueba de White. De igual manera, si el valor p de la prueba es menor que 0.05, existe evidencia de heteroscedasticidad. La regresión para la prueba de White es la siguiente. El cuadrado de los residuos depende del tamaño del lote, de los metros cuadrados y del número de habitaciones, seguido del cuadrado de cada variable independiente y seguido de la multiplicación de cada variable independiente, es decir, el tamaño del lote por los metros cuadrados y el número de habitaciones y los metros cuadrados por el número de habitaciones. Ahora, el número de variables independientes van a ser 9. Al generar esta regresión, vamos a obtener los siguientes resultados. Vemos de igual manera que el valor P para esta regresión es menor a 0.05, lo cual confirma que existe heteroscedasticidad. Vamos a comprobarlo con la forma manual, utilizando la prueba del multiplicador de Lagrange y de igual manera la prueba E. El número de variables independientes ahora son 9 y generamos el siguiente código para comprobar que existe heteroscedasticidad. Vemos que el p-valor es menor a 0.05 y el multiplicador de Lagrange de igual forma es menor a 0.05, lo cual es un indicio de que existe heteroscedasticidad en el modelo. El modelo de Aladino está mal, tenemos que hacer algo para solucionarlo. ¿Cuáles son estas posibles soluciones? La primera solución y la que más me gusta es utilizar el logaritmo de la variable dependiente. Simplemente vamos a realizar la regresión del logaritmo del precio con respecto a las demás variables independientes. Vemos que nuestro modelo es estadísticamente significativo y la mayoría de las variables independientes, con excepción del número de habitaciones, es también estadísticamente significativo. Ahora vamos a probar si existe heteroscedasticidad. De forma gráfica primero. Calculamos los residuos y luego realizamos el gráfico de los residuos y la variable independiente de metros cuadrados. Vemos que ahora es mucho más constante, es decir, ya no tiene tanta variación como los gráficos anteriores, donde sí existía heteroscedasticidad. Ahora vamos a graficar los residuos con los valores predichos y claro, vemos que es más constante, con lo cual ahorita gráficamente podemos decir que ya no existe heteroscedasticidad. Vamos a comprobarlo de mejor manera con las pruebas de Breuch-Pagan y con la prueba de White. Para ello vamos a calcular el modelo del logaritmo del precio con respecto a las variables independientes y como en el anterior paso calculamos los residuos al cuadrado y ahora sí corremos nuestra regresión para la prueba de Breuch-Pagan. Vemos que ahora el valor P es mayor a 0.05, lo cual ya no es estadísticamente significativo. Las variables independientes ya no afectan a los residuos, entonces, por ende, ya no existe heteroscedasticidad en el modelo. Este problema ha sido solucionado utilizando el logaritmo, nuestro gran aliado. Muy bien, vamos a comprobar que es así utilizando el modelo de la prueba de White. Vemos que si hacemos la regresión, de igual forma el p-valor es mayor a 0.05, con lo cual ya no existe heteroscedasticidad en el modelo. Utilizando logaritmos hemos solucionado este problema. Vamos a comprobarlo con la forma manual, prueba F y la prueba del multiplicador
multiplicador de Lagrange y confirmamos que no existe heteroscedasticidad. Vemos que el p-valor es mayor a 0.05 y aquí abajo para el multiplicador de Lagrange también es mayor a 0.05, con lo cual confirmamos que no existe heteroscedasticidad. Como conclusión, las pruebas de detección de Breuch, Pagan y White no muestran heteroscedasticidad para el modelo logaritmo. Otra forma de solucionar la heteroscedasticidad es mediante el uso de errores estándar robustos. Este método simplemente soluciona los errores estándar, más no en sí la heteroscedasticidad, es decir, nos da un modelo confiable para predecir, ya que ajusta los errores estándares. Entonces, vamos a correr el modelo de regresión lineal normal y el modelo de regresión lineal con errores estándar robustos. Vemos que es lo mismo, simplemente ponemos coma y ponemos robust. Ahora, comparando los resultados, vemos que el valor normal de los errores estándar es el siguiente, y con los errores estándar robustos vemos que hay un cambio. Entonces lo que hace es solo cambiar esta parte de acá, dándonos unas estimaciones más precisas. Los errores estándar robustos han ajustado los valores P para reflejar con mayor precisión la significancia de las variables, teniendo en cuenta la posible heteroscedasticidad en los residuos. La variable de metros cuadrados sigue siendo altamente significativa, mientras que las variables del tamaño del lote y el número de habitaciones no son significativas a un nivel convencional del 5%, aunque el tamaño del lote se acerca a la significancia del 10%. Este ajuste es crucial cuando sospechas que hay heteroscedasticidad, ya que permite realizar inferencias más confiables sobre los coeficientes. Ahora, los errores estándar robustos ajustan las estimaciones de los errores estándar para que sean válidos bajo heteroscedasticidad, pero no corrigen la heteroscedasticidad en sí misma. Por lo tanto, el objetivo de usar errores estándar robustos es obtener inferencias más precisas, como lo mencioné anteriormente, mas no eliminar la heteroscedasticidad. Ahora otra forma es usar mínimos cuadrados ponderados. Este método asigna diferentes pesos a cada observación en función de sus varianzas. Si se detecta heteroscedasticidad, los mínimos cuadrados ponderados van a reescalar las observaciones para que cada una tenga el mismo peso en el modelo, ajustando las variancias no constantes en los errores. Cuando la forma de la heteroscedasticidad es conocida, por ejemplo, variancia de los errores con respecto a x es igual a sigma cuadrado por los metros cuadrados. Usamos mínimos cuadrados generalizados. Entonces, vamos a correr la regresión y multiplicar cada variable por 1 sobre los metros cuadrados. Vemos que es estadísticamente significativo y ya no tiene heteroscedasticidad. Otra forma de aplicar mínimos cuadrados generalizados es multiplicar todas las variables y la constante por 1 sobre el cuadrado de los metros cuadrados. Entonces vamos a realizar esto y luego realizamos el modelo de regresión lineal. Vemos que el valor P para cada variable independiente es menor a 0.05, con lo cual es estadísticamente significativo. Ahora, las variables del tamaño del lote y los metros cuadrados son estadísticamente significativos. Sin embargo, también el número de habitaciones, como en los modelos anteriores, no es estadísticamente significativo. Pero usando este método de los mínimos cuadrados ponderados, podemos estar seguros que ya no existe heteroscedasticidad y podremos realizar inferencias más precisas y más confiables. Muchas gracias por su atención.